Dice, no sabía que eran narcos, simplemente dos sujetos se me acercaron y me pidieron que les ayude en un asunto administrativo. Ese asunto administrativo era una rectificación que había que pedir a un medio. Ya, ese medio era Coavisa y la rectificación que estaban pidiendo era, no nos digan narcos. Es el presidente de la judicatura y quiere hacer estas trampitas con juegos de palabras, ¿no? Con que los sujetos que se me acercaron, con que yo no sabía y era abogado. O sea, además, que dice en esa misma entrevista, dice, no, era un caso administrativo. De Godoy diría, yo solo le traje los hipopótamos. No sabía que era narco. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Oye, Roberto, ¿cuántos cuñados tienes? O sea, me refiero, ¿cuántos hermanos de tu esposa? O sea, ¿cuántos hermanos tiene tu esposa? Sí. Ah, tengo un cuñado y dos cuñadas. Ok. ¿Y son sujetos o qué? Bueno, sujeto, yo no diría que son unos sujetos. O sea, son más sujetos que objetos, eso sí, pero yo no les llamaría sujetos, individuos en todo caso, ¿no? Es que, es que ahora a los cuñados se les llama sujetos. ¿Habías oído de eso? Algo hice. Bueno, bueno, esto te digo porque el nuevo presidente de del Consejo de la Judicatura, uno de Sí, los organismos más importantes de la Administración de él es el Justicia, que tiene sujetos como cuñados, ¿no? Sí, Mario Godoy, sí, les dice sujetos a sus cuñados. A mí me sí. pareció llamativo. A mí me mandarían al carajo si les llamara sujetos. Pero bueno, él es que son narcos, pues, o sea, como son narcos, entonces sí son sujetos, ¿no? Bueno, a ver, te cuento ahora sí seriamente esto de los sujetos cuñados, sujetos guión cuñados. No, esto, esto realmente es parte del drama en la elección del nuevo presidente de la Judicatura, este señor. Un tema que nos ha mantenido, o sea, ya vamos, no Ay, sé sí, cuántos episodios sobre esto, pero es porque, o sea, vamos, el es tipo que va, vamos a ver por qué esto es relevante, sí. y además el Eh, tipo va a elegir a los jueces de la Corte Nacional, entonces, si les aburre, no se aburran, esto es súper interesante. y los cuñados, cuando son sujetos, son más Sí. interesantes. Bueno, como decía, esto es parte de esta elección. Resulta que cuando en una entrevista le preguntaron a Godoy que aclare, por favor, cuál es su relación como abogado, como abogado defensor con unos narcotraficantes, él dijo que básicamente que él no sabía a qué se dedicaban, literal, o sea, literal dijo, dos sujetos se acercaron a Mario Godoy, porque Mario Godoy habla en tercera persona como Habla de sí mismo en Napoleón, tercera persona, sí. sí, 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 como Napoleón hablaba de él como él, Sí. tal cosa era él, ¿no es cierto? Napoleón y Eh, Mario Godoy. Sí, los dos son napoleónicos. Bueno, lo cierto es que Mario Godoy decía que estos dos sujetos se le acercaron para pedirle que sea abogado en el caso de una rectificación en un medio de comunicación. Eh, y que básicamente el trabajo que tenía que hacer era, según dijo él, meramente administrativo. No, pero es tan taimado y tan cara dura el señor Godoy Roberto, que resulta que esos sujetos eran sus cuñados, tal cual como Otros bromeábamos, sujetos eran sus... sí, tal cual como bromeábamos hace un ratito, ¿no? Se trata de los hermanos Eduardo y Juan Pablo Larrea, a los que en el 2014 se les había incautado dos avionetas en Estados Unidos porque estaban bajo la observancia y la investigación de la DEA allá en la Florida. ¿Y por qué esto de que les diga sujetos es realmente impresentable? Porque el señor Godoy estaba casado con los
con la hermana de los sujetos desde el 2009. O sea, llevaba 5 años cuando estos señores se le acercan a decirle que por favor les representen un acto administrativo en un trámite administrativo. O sea, llevaba 5 años, Roberto, y ahora nos quiere ver la cara de pendejos, ¿ya? Realmente de pendejos, porque ahora dice que dos sujetos se le acercaron, sí, como que ahí en la esquina estoy parado como abogado y vienen unos señores y me dicen, Dos X, ¿no? O sea, sí, dos X. sí, Dos X me doctorcito, pidieron que, sí. doctorcito, por favor, represénteme en a ver, ¿de qué se trata? No, eran los cuñados, ya llevaba 5 años de cuñado y uno de ellos era director de la aviación civil, o sea, eran unos sujetos con objetos, o sea, no Sí, es chiste. y no solo eso, Martín, o sea, no solo que los dos sujetos eran sus cuñados, sino que la tal rectificación, el tal asunto administrativo, la rectificación de la que estaban hablando, tenía que ver con una noticia que sacó Ecoavisa sobre em, precisamente el hecho de que eran narcos. O sea, él Claro. dice, no sabía que eran narcos, simplemente dos sujetos se me acercaron y me pidieron que les ayude en un asunto administrativo. Ese asunto administrativo era una rectificación que había que pedir a un medio. Ya, ese medio era Coavisa y la rectificación que estaban pidiendo era, no nos digan narcos. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Estos señores, el uno, director de aviación civil, ese era el correísmo, ¿no? Director de aviación civil, un tipo que manejaba narcoavionetas. De hecho, estamos hablando de dos tipos que están presos, o sea, de dos tipos que tienen sentencia por narcos, o sea, no estamos hablando de dos presuntos narcos, no, estamos hablando de dos narcos. Eh, Dos narcos cuyo negocio era el negocio de las narcoavionetas. Para eso era que tenían a uno de ellos era eh, director de la aviación civil. Y llevaban avionetas con plata, con perica, narcoavionetas. Y había caído, esto era en el año 2014, habían caído dos de esas avionetas, habían sido eh, capturadas. Y la DEA estaba tras la pista de estos animalitos. La DEA estaba investigando a estos hermanos Larrea y Univisión, el canal, canal hispano de la Florida, hizo esta noticia en la que decía que estos señores manejaban narcoavionetas, que habían caído dos de esas narcoavionetas y que la DEA los estaba investigando. Y Ecoavisa lo que hizo fue reproducir esa nota porque Ecoavisa tenía algún convenio con Univisión. Año 2014, me acuerdo perfectamente, en los noticieros de Coavisa había muchas noticias reproducidas del noticiero de Univisión, deben haber tenido un convenio. Ah, y el pedido de rectificación tenía que ver con una nota de Univisión reproducida por Ecoavisa. Y por supuesto que mm, con las leyes de medios de ese entonces y con el concurso del miserable perro que tenían al frente de la Supercom, consiguieron su objetivo. Y su objetivo era impedir que esa noticia se difunda en el Ecuador. O sea, esto se trató básicamente, Martín, de una operación de encubrimiento en la que el señor Mario Godoy, hoy presidente el La Consejo de judicatura, la sí. Judicatura, ayudó a dos narcos a evitar que se difunda una noticia. Claro, eso fue un operativo clarísimo, hecho para que nadie se entere el tema de las avionetas. Querían que eso no se sepa en el país y para eso contaron con todo el aparato correísta, ¿no? La Supercom y todos esos presionaron para que eso suceda. No te olvides que Correa puso las manos al fuego por Eduardo Larrea, que resultó ser uno de Sí, estos narcos y que así fue. está preso. Creo que en el 2018 ya les cogen ya con las manos en la masa, ¿no? Em, y ahora este señor Godoy nos quiere hacer creer que somos idiotas y que no sabía que en ese entonces eran narcos. Imagínate, su trabajo era que Coavisa retire lo que había dicho de que eran narcos.
O sea, la palabra, él no vio la palabra narcos en sus propios escritos, o sea, porque ¿cómo iba a representarles en la aclaración si era precisamente lo de las narcos avionetas lo que quería que se rectifique, ¿no? Es que el señor es un mentiroso, Roberto, es increíble, va a ser el Es un presidente. sinvergüenza. Es el presidente de la judicatura y quiere hacer estas trampitas con juegos de palabras, ¿no? Con que los sujetos que se me acercaron, con que yo no sabía y era abogado. O sea, además, que dice en esa misma entrevista, dice, no, era un caso administrativo. O sea que el que defiende a un narco en un caso administrativo no es abogado del narco solo porque es administrativo y no es penal, ¿no? Es que es bien estúpido esto, ¿no? El argumento. Es como pensar que el abogado de Pablo Escobar, que le ayudaba a evadir impuestos o hacer trámites en el registro civil para la mamá, no era abogado de Pablo Escobar. Claro que era abogado de Pablo Escobar. Sí, O no. cuando trajo los hipopótamos, ¿no? Imaginémonos cuando trajo los hipopótamos Pablo Escobar, seguro tuvo un abogado que le hizo los trámites administrativos, como dice Godoy, en la Godoy diría, aduana. Godoy diría, yo solo le traje los hipopótamos. No sabía que era narco. Claro, claro, ¿no es cierto? Y precisamente lo que tú dices, porque tú sacas hoy día una columna, tú ahí dices y ahí Hoy en Diario explica, Expreso, mi columna es sobre este tema, sí, ahí dices clarito y sobre la explicas muy, sinvergüencería de este tipo, o sea, sí. presidente de de la Judicatura, por Y Dios, por ahí Dios. explicas por qué Godoy lo que hizo es ayudar a encubrir a los Larrea su condición de, de narco, ¿no? Sí. Ahora, Martín, es increíble porque este señor llega a la Judicatura mintiendo. Ah, O no, pues sea, eso es gravísimo. O sea, a ver, no solamente es que es la judicatura, es el organismo que maneja el control disciplinario de los jueces, que los manda aquí, que los manda allá, exacto. que, o sea, que sea ese señor, sea así de mentiroso y de tramposo, porque es tramposo, ¿no? Él juega con la trampita, ¿no? O sea, si es capaz de atropellar a la fe pública en estas cosas, imagínate el rato que traslada a un juez hecho la medida a Loja, Lago Agrio, algún sitio porque tiene algún amigo. No quiero ni pensar es de esto, porque es Sí. realmente inverosímil y hasta miedoso. Sí, ahora hay una cosa que hay que aclarar, Martín, porque siempre sale esto a colación cuando uno habla de, este señor fue abogado de narcos, este señor fue abogado de no sé qué, el señor que fue abogado de Jorge Glass también fue abogado de los narcos. No, nunca falta generalmente un abogado de estos despistados que están diciendo que... todo el mundo tiene derecho a una defensa. Obviamente, todo el mundo tiene derecho a una defensa. No somos pendejos para no reconocer eso. Todo el mundo tiene derecho a contar con un abogado defensor cuando es llevado ante los tribunales. Es verdad. Los narcos también, sí, los narcos también, por supuesto. Eso hace que los abogados sean narcos. No, los narcos no tienen por qué ser narcos. Los narcos tienen derecho a contar con un abogado. Hasta los nazis tuvieron derecho a contar con un abogado cuando fueron llevados, por ejemplo, a los juicios de Nuremberg o después a los varios juicios que ha habido para juzgar a ciertos jerarcas nazis, tenían derecho a tener un abogado. Obviamente, los nazis tenían derecho a tener un abogado, pero, Martín, eh, cuando Adolf Eichmann fue juzgado, que lo llevaron de Argentina a Israel y lo juzgaron allá, tuvo un abogado, pero el abogado de Adolf Eichmann no venía a decirnos que Adolf Eichmann era inocente, pues no se hacía ilusiones sobre la inocencia de su defendido y no trataba de meternos a nosotros el cuento de que era inocente y no pedía rectificaciones, ¿no? O sea, el abogado de Adolf Eichmann no habría salido
a decir, la CNN no existía en El ese New York momento, Times, pero dile, sí. digamos a la BBC o al New York Times le están diciendo nazi. O sea, no, o sea, no. Y tampoco, menos aún el abogado de Adolf Eichmann salía con la babosada de que cuando me contactó el señor Eichmann no sabía que era un nazi. O sea, Se me acercó un sujeto. se me acercó un sujeto, yo no sabía que era nazi. O sea, estamos hablando del tipo que va a manejar el control disciplinario de la judicatura y llega a la judicatura mintiéndonos por la jeta. Ese tipo es un sinvergüenza de porra. Ese tipo no tiene presentación. Ese es el nuevo presidente de la judicatura, un tipo que para empezar nos miente por la jeta. Y como si fuera poco, Roberto, llega pateando al perro. Ah, sí, No sé si además. escuchaste lo que Ajá. dijo en el acto de su investidura sobre su esposa, su hija, su mamá, sobre su apellido. Te propongo, oigamos el audio que le hemos dividido porque yo creo que vale la pena. Hay un audio cortito, creo que vale la pena irle desmenuzando, ¿no? Escuchemos esta primera parte. Rechazo categóricamente toda intención de deshonrarme o desacreditarme. Qué rico sinvergüenza, Martín. O sea, alguien, mi honra, dice el man, ¿alguien está mintiendo para afectar su honra? ¿O alguien está contando los hechos de la realidad, es decir, sus acciones, y son sus acciones los que lo deshonran? Porque, o sea, sí, claro, o sea, Jack el Destripador va a decir que el Times de Londres, que publicó la nota de que Jack el Destripador había destripado a 13 mujeres, va a decir, el Times de Londres está afectando mi honra. No, 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 es el haber destripado a 13 mujeres lo que afecta a su honra. Señor Godoy, lo que afecta a su honra no es que, no es que contemos lo que hizo, lo que afecta a su honra es lo que usted hizo. Pero oigamos la segunda parte, que es más maravillosa aún. Esto es imperdible. Oigamos esto. Desacreditar mi apellido, a mi madre, a mi familia, a mi pareja, quien ha vivido conmigo amargos momentos producto de un canibalismo digital, y en especial a mis amadas hijas, ambas menores de edad. Bueno, pero es que es increíble, como tú dices, Roberto. A ver, Pobres guaguas, ¿no? se queja del daño que se le ha hecho a la mamá. Yo digo, ¿quién ha hablado de la mamá, por Dios? O sea, Yo supongo que los lectores, ¿no? Nuestros lectores habrán mentado a su madre. no, alguna gente habrá mentado a su madre, Sí, pero en el pero pensamiento y en el vulgo, pero en en los privado, sí, medios, yo también, yo ni pero en sabía que tenía privado. mamá viva, no sé, o sea, ahora se queja de que la mamá ha sufrido de la esposa también, la hermana de los sujetos también ahora ha sufrido mucho con esto. Y de No, las, no, la esposa es una nueva esposa porque de la hermana de los sujetos ya se verdad, divorció. él Esta se es una divorcia en el nueva, 2018, sí, sí, tienes esta es razón. una nueva esposa que no tiene que ver con los sujetos, ¿no? Sí, o capaz los hermanos de la nueva esposa también son sujetos. No sabemos, capaz No en el sabemos, ¿no? futuro va a decir que se le acercaron otros sujetos para pedirle alguna defensa. Bueno, pero a ver, eh, básicamente está utilizando a su familia como una suerte de escudo humano, ¿no? Se está protegiendo. Eso es bien cobarde y eso se repite en en varios casos de gente que tienen acusaciones públicas y funciones públicas. Siempre salen, mi familia, mis hijas, ni sé qué, ¿no? Él debía haber pensado antes qué ejemplo estaba dando a sus hijas, ¿no? ¿Por qué pretende? Que defienda a narcos y luego que nadie puede decir que defendió a narcos. O sea, debió haberles dicho, yo defendí a narcos y van a decir cosas sobre mí, ¿no? Y ahora, y ahora no hay cómo decir nada, no hay cómo, según él, ¿no es cierto? No hay cómo decir nada sobre su pasado porque resulta que tiene hijas y mamá, ¿no? No, pues las Sí. redes, Roberto, las redes no han hablado de ellas para nada. O No, sea, no. eso es una cosa espantosa que dice el señor, ¿no? Y como tú dices, aparte de los lectores libérrimos, nadie ha mentado a su mamita, ¿no? Y esto es que esto de sacar el tema de la familia y del apellido, porque dice el apellido, ni sé qué,
es un recurso que ha utilizado las mafias desde hace cientos de años, ¿no? Si el señor Godoy no quería que sus hijas sufran por estas cosas, tenía solo dos alternativas, Roberto. O no defendía a los narcos o no se metía a presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no? La culpa es de él, la culpa no es de los que hablan, Exactamente. la culpa no es de los que hablan sobre él. Cualquier persona que quiere proteger a sus hijos de la mala fama de su papá, que no se meta a defender narcos o no se meta a ocupar cargos públicos. Pero escuchemos la última parte del video porque todavía hay una colita ahí que creo que vale la pena. El doctor Jaime Roldós Aguilera dijo, hay que permitir la discrepancia, hay que darle libre curso a la diversidad de corriente y pensamientos. Sin embargo, las líneas de tolerancia y respeto están marcadas cuando se topan fibras sensibles, mucho más cuando de por medio se encuentran dos personas inocentes que apenas entienden lo que pasa en esta sociedad tan polarizada. Oye, Roldós, ¿qué tiene que ver Roldós? Le oyes Roldós, ¿qué tiene que ver Roldós? ¿Qué tiene que ver el culo con las témporas? O sea, Con las dice que cámporas. un tema de tolerancia ideológica, dice él. Hay que ser, o sea, hay que ser tolerantes con los socialdemócratas, hay que ser tolerantes con los socialcristianos, hay que ser tolerantes con los liberales, con quien no piense como vos en general, hasta con los correístas hay que ser tolerantes, pero no con los narcos, pues. O sea, señor Godoy, le estamos acusando de encubrir narcos, se le está reclamando por encubrir narcos. No por ser ni siquiera nazi, no, o sea, usted tiene que explicar por qué encubrió a dos narcos. Esto no es un tema que tenga que ver con la tolerancia ideológica. Esto es un tema que tiene que ver con el Código Penal, señor Godoy. O sea, Roldós, o sea, faltaba más, Roldós, citar a Roldós, o sea, ya pobre Roldós se debe revolcar en la tumba, Martín, yo lo sé, Roldós tiene hijos a los que todos conocemos y son buenas personas, todos. Pobres deben ser, o sea, y ahora Roldós en la boca de este defensor de narcos y encubridor de narcos, o sea, Claro, ellos qué, también se qué podrían quejar, ¿no es cierto?, de sinvergüenza. que están afectando la honra de su padre porque Sí, el nombre lo sí, pronuncia un tipo como estos. sí, qué sinvergüenza, Martín. Sí. em, es que esto de tener un presidente de la judicatura que tenga estos, no son los antecedentes, no es únicamente los antecedentes de que haya defendido a narcos, también defendió a otro impresentable, aborrecible y abominable como es, ¿cómo se llama? Allenberg Vera. Allen Berbera, sí. También fue defensor de Allen Berbera. Eso no es cualquier cosa, Roberto, porque yo supongo que Allen Berbera no escoge cualquier abogado para que lo defienda. Entonces uno se plantea la interrogante, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? A este señor le defiende la fuerza política más potente de la Asamblea, el correísmo que tiene la bancada más grande. Quizá Wilman Terán, el demonio o el diablo, eh, fue peor, sí, puede ser que sea peor que este señor Godoy, pero eso al menos lo descubrimos después, ¿no? Ya Ujú. cuando ya se volvió demasiado chiflado, lunático y empezó a hacer ese concurso de jueces. Porque al menos hasta ahí, digo yo, nadie tuvo el descaro de proponer a alguien que defendió a narcos. Sí, Lo que no sabíamos, lo de Wilman Terán. sí. Y además hay esta cosa el apuro con que están haciendo esto, ¿no? Ah, sí, El apuro, apuradísimos. el apuro por posesionarlo, ¿no? Bueno, ya analizamos lo suficiente sobre el operativo demencial que armaron la semana anterior para evitar que Dunia Martínez sea presidenta del Consejo de la Judicatura y para ponerle a este sinvergüenza. Y ahora, después de que pusieron a este sinvergüenza, es el apuro para posesionarlo. Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, eh,
denunció que recibió amenazas para que apuren el acto de posesión. Finalmente, el acto de posesión fue anteayer, en la tarde del martes, y lo lograron boicoteando un juicio político. O sea, tuvieron que boicotear el juicio político contra, me refiero a los correístas, sí, los correístas, sí, la culpa es de Correa, sí, la culpa es de Correa. Boicotearon el juicio político contra Wilman Terán para que no se pueda realizar, porque Wilman Terán se iba a presentar por Zoom y salieron los correístas a decir que eso no se puede admitir y que él tiene que estar presente ahí, con el objetivo clarísimo de liberar la tarde, porque en esa tarde a las 5 de la tarde tenía que ser la posesión de este man, y no iba a ser, porque el juicio político se iba a ir de largo, no iban a alcanzar. Entonces boicotearon el juicio político para posesionarlo rapidísimo. Yo no sé si esto tiene que ver con que tienen una agenda, un calendario de tareas por cumplir, una agenda de cosas por delante, empezando por la aprobación del reglamento para elegir nuevo fiscal, que ya está circulando, que es un reglamento que lo hizo el señor Verde Soto ilegalmente. Verduga. Verduga, ilegalmente posesionado, como ilegalmente nombrado como consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Y digo ilegalmente porque está prohibido que gente que representa partidos políticos llegue a esos cargos, y él tan representa un partido político que ya está sonando su nombre como candidato a la presidencia de ese Así partido es. político. O sea, no somos pendejos, señor Verduga. Usted es correísta, usted no debería estar ahí, señor Verduga. Ya presentó un reglamento para nombrar fiscal y parece que hay un apuro en elegir fiscal, o sea que tienen una agenda muy apretada de cosas, entonces por eso estaban no, operando tan rápido, ¿no? Viste que incluso estaba circulando la supuesta agenda, ¿no? Estaba circulando una supuesta agenda con la lista de cosas que tiene por delante, una lista de cosas bastante verosímil, ¿no? No sabemos qué tan cierto sea, pero es bastante verosímil todo lo que decían ahí. ¿Viste eso, Martín? Sí, eso estaba en varios chats de WhatsApp, ¿no? Se habla de una agenda, ¿no? De posesionar a Godoy. Luego de posesionar, él va a hacer el concurso de los jueces. Luego votar a Fantoni del Consejo de Participación para poner a Nicole Bonifaz, aprobar ese reglamento del que tú hablabas para elegir fiscal, que no es otra cosa que el mismo reglamento que se usó para ponerle a Carlos Polit como contralor, es eliminando la prueba oral, porque ahí nadie ve nada, ¿no es cierto? Entonces es más fácil que pasen los Carlos Polit de la patria. Y que tengan una calificación de 100 sobre 100 o de 20 sobre 20, no me acuerdo. Bonifaz, no, Cien, ¿cómo se 100, llama? 100 sobre 100 tuvo Sí, Pulitzer. Polit no perdía un punto Sí. con un reglamento parecido. Yo creo que es casi idéntico, ¿no? También se hablaba en esta lista de cosas que Janet Inostroza hizo un video sobre esto, ¿no? Y lo explicó en su programa, pero bueno, hay que ver. También se habla de escoger a los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral. Se supone que los 10 que están arriba en las calificaciones son correístas o filocorreístas. Habrá que ver que todo esto se cumpla. Hasta ahora las cosas más o menos han ido por ahí. Hoy parecería que las cosas se atascaron un poco, ¿no? ¿No? En el de participación, en el Consejo de Participación, se esperaba que hoy saquen a Fantoni, no sacaron a Fantoni. Yo me temo que fue tan grande el escándalo de Godoy, de ponerle a Godoy de presidente de la Judicatura, que dijeron, esperemos un poquito,
Otra gente habla de que todavía hay negociaciones entre Correa y Noboa para este tema, porque todo... pero bueno, hay que esperar a ver si se cumple lo que dice esa lista de que circulaba en WhatsApp, esa cronología más que lista. Sí, bueno, Sí. el hecho, Martín, es que tenemos a un ex abogado de narcos, mi cuñado, ex abogado de sus cuñados narcos, como presidente del Consejo de la Judicatura. No es un ex abogado de narcos cualquiera, es un ex abogado que nos miente con respecto a su relación con esos narcos, lo cual debería disparar todas las alarmas, porque uno puede decir, sí, yo como abogado representé a estos narcos, y lo hice sabiendo que son narcos y lo hice porque hasta los narcos merecen tener un abogado y yo cumplí mi papel de abogado, no los proclamé inocentes, porque, a ver, una cosa es que todo el mundo merezca un abogado y otra cosa es que un abogado cuando asuma la defensa de un asesino en serie, mienta sobre el hecho de que es un asesino en serie. O sea, el primer compromiso de un abogado, yo entiendo que es la justicia y la ley. Y si la justicia y la ley determinan que esta persona es narcotraficante, un abogado no debería mentir sobre eso, ¿no es cierto? O no debería estar dispuesto a mentir sobre eso. Un abogado de un narcotraficante que se sabe que es narcotraficante y que evidentemente es narcotraficante, lo que debería es buscar todos los recursos de la ley para que tenga el menor castigo posible, en fin, pero no para que salga libre a sabiendas de que es narcotraficante. Yo creo que un abogado, sí, todo el mundo merece un abogado, pero un abogado tiene un compromiso con la justicia y con la ley. Un abogado no está para encubrir narcotraficantes. Y un abogado que ha sido electo presidente del Consejo de la Judicatura no Esa es debería la estar cosa. no debería estar para mentirnos sobre su relación real con dos narcotraficantes a los que defendió y de los que fue cuñado o es cuñado, porque los parentescos políticos no se pierden, ¿verdad? Él es cuñado de esos señores. Eh, el hecho de que pongamos a un Godoy, a un sinvergüenza como este, en a la cabeza del organismo rector administrativo, el organismo que administra la justicia. No sé, Martín, eso ya revela un grado bien avanzado de descomposición. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.